Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 para preparar un mensaje y los envío a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios a hacerlo, de lunes a viernes. Aquí estamos en la iglesia cristiana de Monte de Oreb, 544 Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Aquí tenemos todos los servicios, todos los domingos a la 1 p.m. y tenemos estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vamos a empezar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora oremos para todos los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío y Señor Dios mío, oh mi Dios, delante de ti te para pedirte tu ayuda, tu misericordia que es infinita y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá, porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación. Y esta tu palabra, ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra hacia lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de gran sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tu mano, de tu creación, oh Padre mío. Oremos para el nieto de Cana, Jacob, el nieto de Cana, que Dios ponga su mano sobre él, lo sane de la enfermedad que él tiene y que le quite esa enfermedad de cáncer, que no aparezca jamás de cáncer, que Dios lo restaure, todos los órganos de su cuerpo, que pueda desarrollar y ser un niño grande, crecer hasta el hombre y que pueda vivir una vida larga. En el nombre de Jesús lo pido. También oremos para el nieto de Magali, que tiene dificultad en su hablar, que Dios le toque sus vocales y que lo ayude a desarrollar sus vocales, que pueda hablar claritamente y pueda desarrollarse bien. Y también oremos para Génesis, que tiene dificultad en hablar y no se siente bien, que Dios ponga su mano sobre ella, la sane y que ella pueda desarrollar sus vocales también. Y que tengan todos una buena y larga vida. Vamos a orar para todos los que necesitan restauración en sus matrimonios y en sus relaciones con sus hijos. Que Dios Todopoderoso, Padre Santo, pon su mano en ellos. Ayúdalo, levántalo, Padre. Restaura las relaciones de ellos, que puedan amarse, entenderse, comprenderse bien y tener compasión uno con el otro, y que puedan ayudarse y que sean restaurados y unidos de nuevo. Lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido también para todos los que están luchando en la adicción de droga y alcohol, que ponga su mano sobre ellos, los sane de esa adicción, Padre. Son muchos criaturas que están heridos, seres humanos que están heridos de sufrimiento, de abusos de su vida que han sufrido. Ayúdalo a ellos, Padre, sánalo y quítale esa adicción para que sean libres y que busquen de ti. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar el ataque desde adentro. La muralla más grande del mundo es la Gran Muralla China. Esta muralla
mide casi 22,000 kilómetros de largo. Fue construido durante varios siglos y en varias etapas, con el propósito principal de proteger al Estado chino de los invasores. Según la historia, la muralla china cumplió perfectamente su función. China jamás ha sido invadida por ejércitos que han atrapado la muralla o que la han ayudado a tumbarla. La muralla nunca ha fallado. Sin embargo, el país de China ha sido invadido varias veces desde la construcción del muro. En lugar de atrapar el muro, los ejércitos invasores simplemente sobornaron a alguno de los guardias para que les abriera uno de los portones. Este pequeño detalle de la historia nos enseña una gran verdad. Muchas veces el peor peligro no viene de afuera, sino de adentro. A pesar del enorme esfuerzo de construir la Gran Muralla, el pueblo chino se vio derrotado debido a la debilidad de uno de los suyos. Lo que es cierto de las naciones también se aplica a la Iglesia. La primera amenaza que se presentó a la Iglesia de Jerusalén, este ataque del enemigo vino en forma de la persecución. Nosotros también debemos reconocer que la persecución vendrá de formas pequeñas o grandes, por medio de la oración y en el poder del Espíritu. Tenemos las armas para salir victoriosos sobre la persecución, como lo hizo la Iglesia en Jerusalén. Hoy veremos una segunda amenaza, un segundo ataque del enemigo. Este ataque fue mucho más serio, pues Satanás se valió de los mismos miembros de la Iglesia para lanzar este ataque. Abramos la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32, y leemos hasta el versículo 37 para poner la enseñanza. Y la multitud de los que se habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, la vendían y traían el precio de lo que vendieron y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Barnabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia se recuperó rápidamente de la persecución y las amenazas contra Juan y Pedro, y el cuadro que nos pinta es escritor Lucas de la vida de la iglesia se parece a los que había sucedido después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre la iglesia. En la iglesia de Jerusalén no había personas sin comida o sin ropa, pues cuando había necesidad, los que tenían más compartían con los que tenían menos. ¿Te has dado cuenta de lo que hacen los niños de 2 o 3 años? Cuando juegan, están muy atentos a lo que les pertenece. Si a otro niño se le ocurre
querer usar el juguete de otro niño, el dueño del juguete pronto lo agarra y grita, mío, por naturaleza. Somos egoístas y los padres les tienen que enseñar a sus hijos a compartir. En la iglesia de Jerusalén, nadie gritaba mío cuando venía una necesidad. En lugar de pensar a ver cómo se las arreglan, venían la forma de ayudar. Los que tenían casas o propiedades de más solían venderlas y entregarles a los apóstoles las ganancias. El tiempo del verbo en griego nos indica que esto solía suceder esporádicamente. En otras palabras, no debemos pensar que todos vendieron todas sus propiedades y se quedaron sin nada, dándoles a los apóstoles todo su dinero. Más bien, de vez en cuando, si había necesidad, alguien vendía una propiedad y donaba el dinero para llenar las necesidades de los pobres de la iglesia. Cuando conocemos plenamente a Cristo, ese mismo espíritu de generosidad se ve en nosotros también. Una de las personas que vendió la propiedad y les llevó el dinero a los apóstoles se llamaba José, mejor conocido como Barnabé, su apodo. Barnabé significa hijo de consolación. En otras palabras, Barnabé era un alentador. Cuando alguien estaba desanimado o desalentado, él buscaba la forma de animarlos. Nos volvemos a encontrar con Barnabé más adelante en este libro. La iglesia estaba creciendo, los apóstoles daban su testimonio de lo que habían vivido con Jesús, en particular su resurrección y la nueva vida que Él trae. Había unión y humanidad a esta enseña tan bella. Llegó un intruso, un enemigo que siempre trata de infiltrar las iglesias. Se aprovechó de una pareja para tratar de destruir lo que Dios estaba haciendo. Leamos de ellos en el capítulo 5, versículo 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías con Sarafía, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentices al Espíritu Santo y sustraíste del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todo lo que lo vieron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron a la sepultaron junto a su marido.
Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ananías y Zafira vieron lo que Bernabé y otros habían hecho. Y también vieron cómo la iglesia los aprobaba. Ellos querían recibir la aprobación y la adulación de los demás, pero sin pagar el precio. Por esto decidieron vender también una propiedad, pero solo entregar parte de lo que sacaron y quedarse con lo demás. ¿Cuál fue el precio de Ananías y Zafira? Es muy importante entenderlo bien. Tenemos que entender bien cuál fue su error para poderlo evitar. El error que ellos cometieron no fue quedarse con parte del dinero. El apóstol Pedro lo dice muy claramente. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Pedro reconoce que aún en la iglesia la propiedad privada sigue estando a la disposición de su dueño y nadie se lo puede quitar a la fuerza. Luego agrega, una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? Ananías y Zafira podrían haber vendido el terreno y llevando solo una parte del dinero a los apóstoles. Si hubieran sido honestos al respecto, cuando ellos le dijeron a la congregación que estaban entregado todo el dinero de la venta, con sus palabras le dedicaban a Dios todo lo recaudado al quedarse con una parte, entonces le estaban robando a Dios. El Espíritu Santo estaba presente en la iglesia y los apóstoles recibían la ofrenda a nombre de Dios. Por lo tanto, la mentira de Ananías y Zafira no fue solo una mentira a sus hermanos de la iglesia, aunque eso sería bastante grave. Fue una mentira a Dios, como si alguien lo pudiera engañar. Notamos de paso que según las palabras de apóstol Pedro, el Espíritu Santo de Dios, algunas personas hoy en día lo niegan. Enseñan que el Espíritu Santo es solo una fuerza como la electricidad. Pero el verso 3 habla de mentirle al Espíritu Santo y el versículo 4 de mentirle a Dios, haciéndolos ver que el Espíritu Santo es Dios. Donde esté el Espíritu Santo, ahí está Dios. El Señor mostró que la acción de Ananías no le agradó. Él cayó muerto en ese mismo instante. Dios no toleró la mentira, la hipocresía y el engaño que amenazaban con convertirle a la pequeña iglesia en un lugar donde el Espíritu Santo ya no podía trabajar. 3 horas después llegó la esposa de Ananías. Pedro le dio a Zafira la oportunidad de decir la verdad, pero ella insistió en mentir. Le tocó entonces el mismo destino que a su esposo y los dos quedaron enterrados en la misma tumba. Todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron un gran temor, un temor sano de respetar la santidad de Dios. En su misericordia, Dios no trata a todos como trató a Ananías y Zafira. Cuando yo no sé cómo, pero lo que tenemos que comprender es que si Dios nos muestra mucha misericordia, no es porque las formas en que nosotros lo deshonramos le importen a él menos de lo que hicieron. Ananías y Zafira, más bien el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que registrara esa historia precisamente para que nosotros comprendamos lo serio que es vivir en la presencia de Dios.
Si nosotros se los permitimos, Satanás nos hará como sus instrumentos para estorbar lo que Dios puede hacer entre nosotros. Pedro le dijo claramente a Ananías que esto es lo que él había hecho. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? ¿Crees que Satanás tomó el control del corazón de Ananías y Zafira sin que ellos se lo permitieran? Claro que no. Ellos tomaron una decisión consciente de escuchar la voz del enemigo y obedecerle. Cualquiera de nosotros es capaz de caer en la misma trampa. Nunca podemos decir que ya somos incapaces de caer ante la tentación. Es tan importante estar siempre alerta. Si le damos caridad al diablo, podemos estorbar la obra poderosa del Espíritu Santo en esta iglesia. Dios no está buscando a los perfectos porque no existen, pero sí está buscando a los sinceros, a los que reconocen sus errores y los confesan. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero no vivió libre de pecado. Al contrario, su error fue muy grande. Sin embargo, al ser confrontado con su pecado, se arrepintió y lo confesó. Ninguno de nosotros es libre de pecado. Si tú has pecado, bienvenido. La iglesia es para pecadores arrepentidos. Pero lo que es tan peligroso, lo que amenazan con destruir por completo tu vida y la salud de la iglesia es el engaño. La persona que empieza engañando a los demás termina engañándose a sí misma. El mensaje de esta historia tan trágica es un mensaje muy sencillo. No ocultes tu pecado, confésalo. No trates de engañar a los demás, porque terminarás engañándote a ti mismo. Es cosa seria estar en la presencia del Dios Santo y tenemos que tomarlo en serio. El poder del Espíritu Santo es tan grande que no lo podemos tomar a la ligera. Hermanos, seamos sinceros de unos con los otros. Confesemos nuestras faltas y no le demos cabida al enemigo. Así evitaremos ser usados por Satanás para lanzar un ataque desde adentro, porque Satanás siempre busca la manera de meterse con la gente, en buscarle para tumbarlo a ellos y sacarlo del camino de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablemos y lo que hacemos. Tenemos que evitar la tentación, lo cual es difícil, pero lo podemos lograr en orando y pidiéndole a Dios y estudiando las escrituras, pues lo podemos hacer. Tenemos que tener cuidado en nuestro caminar, porque ser cristiano, el enemigo siempre está dispuesto a atacarnos de todo momento, en toda manera. Siempre busca la manera de usar un creyente contra el otro para que haya conflicto, para que sucedan problemas. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos y estar atentos de todo, porque siempre está tirándonos dardos a nosotros para cambiarnos la manera de pensar. Y Él no habla tan bien. Según la mente de nosotros no habla y Dios no habla, Él también nos habla. Y tenemos que discernir qué viene de Dios y cuando no es de Dios. Y la única manera que lo puedes discernir es estudiar su palabra. Y por eso es que Dios nos da su palabra para enseñarnos todas estas enseñanzas que pasaron todas las patriarcas en la Biblia. Y con eso podemos aprender más de la enseñanza de Dios, como no cometer errores. O cuáles somos seres humanos y siempre vamos a cometer
errores. Tenemos que tener cuidado con la tentación que nos hace caer en pecado. Y cuando eso pasa, tenemos que arrepentirnos, ir a los pies de Dios, arrepentimos y pedirle perdón. Y no volver a hacerlo jamás. Y por eso tenemos que prepararnos, porque hoy en día estamos en los últimos días y el enemigo está enojado y sabe que le queda poco tiempo en esta tierra y él está desesperado buscando para engañar a las personas y para poner conflicto entre los otros y para hacerle daños a los seres humanos, porque nunca descansa, como dice la escritura. Él es león rugiente, buscando a quienes se va a devorar. Y tenemos que estar atentos y tener cuidados y educarnos en su palabra de Dios para saber cómo defendernos contra el enemigo, como hizo Jesús de Nazaret, que él se defendió con la palabra. Él le decía al enemigo, escrito está, de solo pan no vivirá el hombre, pero solo por las palabras que salen del hombre, las palabras de Dios. Y con eso lo dejo y terminamos esta enseñanza. Tenemos que tener mucho cuidado a no caer en la tentación ni en la garra del enemigo, porque él no descansa. No es que como nosotros nos cansamos y nos descuidamos. No podemos descuidarnos. Tenemos que estar atentos y alertos y pensar 2 veces antes de hacer la cosa, saber si nos conviene o no. Y cuando no sabe tomar una decisión, es bueno arrodillarte, pedirle a Dios y esperar su respuesta, porque solo Dios es que nos da la fortaleza y la solución para todos nuestros problemas. Ahora vamos a hacer un llamado para los que quieren entregar su vida a Dios, para que sean salvos y su nombre esté escrito en el libro de la vida, para que puedan llegar al cielo con Dios y vivir la vida eterna que Dios vino para darnos. Esta es la oración de la salvación. Repiten conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y así será su nombre escrito en el libro de la vida, para que tenga la vida eterna y pueda llegar al reino de Dios cuando te llegue la hora. Y también voy a hacer un llamado para los que se han alejado del camino de Dios. Solo lo que tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón a Dios y Él te recibe de nuevo. Y ahora voy a hacer la oración que está en el libro de Números, que Dios le dio a Aarón y a Moisés para la bendición de su pueblo. Y esto es para cada uno de ustedes, para todos. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta el 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y también vuelvo y repito que aquí en la iglesia Monte de Oreb tenemos servicios todos los domingos a la 1 p.m. y tenemos servicios de estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Están todos bienvenidos para venir a la casa de Dios para adorarlo en espíritu y en verdad. Y los que quieren buscar la iglesia, si no le quedan cerca, estamos en el 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania, que busquen una iglesia que les enseñen estudios bíblicos, que es muy importante aprender la palabra de Dios para saber la verdad, porque la verdad está en la palabra de Dios, para saber cómo defenderse contra
el enemigo y cómo tener la sabiduría como Dios. La sabiduría se encuentra en los libros de Proverbios, Lamentaciones y también en el libro de Job. Que Dios me los bendiga, me los guarde y que tengan un buen día y un buen amanecer. Hasta la próxima. Amén.